Buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos, donde quiera que nos sintonicen por CDR Canal 2, Radio Monumental 93.5 FM, o a lo largo y ancho del territorio nacional, o en el mundo, por las redes sociales. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta expresión de democracia radial que tenemos cada noche con ustedes. Vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, la máxima autoridad del PANI reconoce errores en el manejo del caso del infanticidio que se hizo de conocimiento público ayer. ¿Y qué más? ¿Cómo que se reconocen errores? Aquí hay 2 homicidios. Un hombre que participa en los 2 procesos. Una acción insuficiente o inexistente de diferentes instituciones y diferentes jerarquías en un lapso de tiempo muy extenso. Y entonces es de reconocer errores. Habría que preguntar si eso se queda de una manera tan simple, tan concreta, tan llana, o si esto debe verse con mucho más rigor. Bueno, sin duda alguna que el tema del día de hoy, que no es una buena noticia y que además es un tema que quisiera rescatar posteriormente con nuestro invitado de hoy, que ya todo el mundo sabe que es don Otón Solís, lo hemos puesto por todo lado y sabemos que hay gente muy interesada en conversar con él. Digo yo muy doloroso porque yo he visto el esfuerzo de gente de tratar de bajar la pobreza, los índices de pobreza, y hoy se anuncia que aumentó la pobreza en Costa Rica y que aumenta a .50, .60, y entonces uno entra en la gran duda, las razones, ¿por qué? Pues es un tema que ahora por supuesto vamos a tratar de retomar. Mientras tanto, el índice de desigualdad, el de Gini, disminuye. O sea, pareciera, uno podría pensar inicialmente que es que los programas sociales permitieron darle más posibilidades a la gente de no tener tantas falencias, pero que no sirve para reducir la pobreza. Es un tema que vamos a retomar, pero me parece que es un tema difícil que salió el día de hoy y que pues no es nada agradable. Y mientras tanto, Rolando, se anuncia efectivamente una negociación privada entre el gobierno y Citrajap. Lo están consultando a las bases, no sabemos cuáles serán los términos planteados, en pocas horas se sabrá, pero por lo menos la información que tenemos es que ya está negociado, que todo esto es así como la película que se hace, los escenarios, pero que ya está negociado y que mañana Citrajap levanta la huelga, comillas, porque me parece que ha sido un absoluto fracaso la huelga en Limón, y entonces ahora lo que tienen que tener es una especie de colchón de salvación para no seguir haciendo el ridículo. Queda una gran interrogante de aquí al amanecer, cuáles son los contenidos del acuerdo. Yo vi la conferencia de prensa y tengo que ser absolutamente sincero. Celebro que haya un arreglo, esperaré los contenidos antes de emitir un juicio de valor, pero me horrorizó ver el video de Casa Presidencial en redes sociales. Si usted no lo ha visto, lo invito a buscarlo, en Presidencia de la República. Es un horror en cuanto al uso de la tecnología. Filman desde el momento en que están acomodando los micrófonos, donde el ministro de Trabajo, Víctor Morales, acomoda el micrófono de un canal, lo quita, lo vuelve a poner hasta que quede en el lugar correspondiente, recoge todos los ruidos ambientes. La conferencia de prensa la inicia el representante del sindicato y no la autoridad del gobierno. Luego sigue el ministro de la Presidencia y después sigue la filmación corriendo mientras se desarrollan todos los ruidos ambientales del montaje de la conferencia de prensa. ¿Quién está cuidando la calidad de la comunicación de la Presidencia de la República? Me quedé estupefacto y lo comento aún con plena conciencia de que eventualmente podría referir el tema a una persona que le tengo un entrañable cariño y que está en ese ambiente, pero Casa Presidencial es el centro número 1
de comunicación de un país. Bueno, los ligacionistas se manejan por todo lado, han tenido reuniones en las últimas 4 semanas con los expresidentes, ayer con doña Laura Chinchilla, hoy con don José María Figueres, no se sabe si es por el escenario del 8 de noviembre, entendemos que hay un documento de la Juventud Ligacionista pidiendo cosas fuertes dentro del Partido de Liberación Nacional en este proceso de reorganización que tienen, otros sectores que no quieren que suceda nada, así que ese va a ser un tema que se las trae Rolando para las próximas semanas, ¿verdad? Bueno, dentro de una semana van a estar en ese proceso. Ya pasó la cuarentena política, ya hay actividad en todos los partidos, en el PAC, en Liberación, en la Unidad Social Cristiana, en el Frente Amplio, y esto va agarrando ritmo previo a las elecciones municipales del 2016. Me llamó la atención en el foro fiscal de UCAEP que alguien mencionó que el ciclo electoral era para el 2018, totalmente equivocado. El ciclo electoral arranca a mediados del año entrante porque vienen las elecciones municipales. Punto de aparte, el volcán Turrialba dice presente con una erupción gigantesca, la más grande que ha tenido en casi 150 años, y produce un impacto con ceniza en diferentes lugares del Valle Central, se declara alerta amarilla, y hay una serie de acciones preventivas interesantes que llevan como una reacción ante esta coyuntura a las autoridades del turismo de Turrialba a decir: Turrialba sigue activo, porque la ceniza corre hacia el Valle Central y no hacia Turrialba, tratando de resguardar su bienestar en materia de empleo y de riqueza en turismo. Y me gustó esa acción pronta, clara, contundente en medios de comunicación. Y para las generaciones que no lo vivieron, imagínense que hoy hay gente impresionada por la ceniza que cayó, y lo que ha caído de ceniza es apenas como una chispita a la par de lo que cayó cuando las erupciones del volcán Irazú, que algunos de nosotros vivimos a plenitud. Bueno, el Banco Central anuncia una nueva referencia al tipo de cambio, y eso habrá que ver qué significa. Hay muchas versiones, ¿verdad?, que pareciera que el gobierno quiere acercarse un poquito a los exportadores, otros de que hay algunas medidas de intervención en el sistema financiero diferente por la crisis del país. Eso probablemente en las próximas 24 horas se sabrá cuál es la decisión, pero sí ha generado, digamos, con mucha incertidumbre en el sector empresarial durante horas de la noche. Y mientras tanto, Rolando, Mario Redondo sigue ahí sacando roncha, hace una denuncia sobre funcionarios del Ministerio de Educación Pública que han ganado más de 3 millones de colones en extras durante estos 6 meses de gobierno. Son asesores de la ministra de Educación, y entonces también será un tema que probablemente en las próximas horas tenga más claridad de lo que está pasando. Estamos en La Hora que Ortiga, 905-222-0000, el acceso para que usted participe en Tiro al Blanco, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, donde usted puede concurrir en este cruce de opiniones breves, concretas, directas, respetuosas, porque a veces me dicen: Rolando, es que usted corta a la gente. Yo preferiría que la gente se cortara sola y que haga una intervención muy directa, muy sucinta, muy ortigosa y muy respetuosa, pero a veces como que se nos va un poquito el tiempo y eso nos complica la existencia. La Asamblea Legislativa votó hoy en segundo debate la nueva ley de expropiaciones, que permitirá una dinámica mucho más acelerada, asertiva, proactiva del gobierno en el tema de expropiaciones. Esto va a influir mucho en el desarrollo de infraestructura en el país. Ya lo comentaremos oportunamente con algunos de los diputados protagonistas en este proceso. Bueno, el tema de Keylor Navas se convierte en un tema nacional. El director del OIJ reconoce que él dio la orden para empezar la investigación, que se reunió con la familia, que eso es un protocolo de trabajo. Y yo quiero decir que a mí no me parece mal el protocolo de trabajo, me parece correcto. El gran dilema es que como los protocolos los hacen a gusto y antojo de la gente y no
en un país que sea ordenado, ese protocolo sirvió para que 24 personas, además de las personas que le han dado la orden, entraran a ver el tema de Keylor Navas. Se ha convertido en un tema no nacional, en un tema mundial, ¿verdad? En la prensa internacional ha salido que en Costa Rica hay espionaje, que se está investigando a jugadores de fútbol. Eso se une a otra investigación que se ha hecho sobre otro jugador de fútbol que vinculaban con algunos otros hechos que no tienen nada que ver con este caso, y mientras tanto en ese escenario aparece don Mariano Figueres en la Asamblea Legislativa y dice que lo de ISIS no era cierto y que no había nada de ISIS y que él buscó su expediente y que no había expediente y que entonces puede ser que se hayan perdido, que se los hayan quitado, que el TLC, que no el TLC. Lo cierto, Rolando, en 2 palabras, esto es un desmadre. O sea, no hay mecanismos de control para saber qué hacen los órganos de seguridad, tanto de seguridad del Estado como la seguridad criminal, lo que puede provocar gravísimos problemas en violación a los derechos fundamentales de las y los costarricenses. Buenas noches, ¿quién nos habla y qué nos dice en Tiro al Blanco? Buenas noches, David Barrientos. Adelante, don David. 2 comentarios muy cortos. Uno, con respecto a lo de Keylor Navas, es inaceptable completamente lo que pasó, y cuánta credibilidad van a tener la investigación que se le va a hacer a los agentes del OIJ que investigaron a Keylor Navas. No va a tener ninguna credibilidad. Y lo segundo, para el señor Otón Solís, es una pregunta muy directa. Yo creo mucho en su palabra y en su congruencia, pero ¿por qué no renunció, como usted dijo que lo iba a hacer, cuando Víctor Morales se volvió a unir a la fracción del PAC? Muchas gracias. Muchas gracias. Le guardamos la segunda para cuando empecemos la conversación con don Otón, que será en unos instantes. Una llamada más, aterrizamos con buena nota y nos vamos con fuego cruzado. Buenas noches, ¿quién nos llama? Sí, Vianey Ortega. Adelante. Sí, muy buenas noches para ustedes, los estimados oyentes. Esto del espionaje no es nada nuevo. De hecho, todas las agencias bancarias lo hacen, ofreciéndole a usted tarjetas de crédito, diciendo usted gana tanto, usted tiene un buen historial crediticio. Así es que no veo cuál es tanto el problema con el Keylor Navas. Si a razón de espionaje, las agencias bancarias también lo hacen. Entonces, ¿dónde está el problema? Y uno no sabe quién está detrás de ellas. Muchas gracias por su llamada y su comentario. El problema está exactamente en que lo hicieron autoridades judiciales que tienen un límite legal para actuar, y en ese límite no está que Fisgoney en la vida de ninguno de nosotros. Ahí es donde la mula botó a Genaro. Cerramos Tiro al Blanco. Tal vez, Rolando, antes de cerrar, es que vemos en redes sociales un movimiento muy fuerte de gente criticando a los papás de la deportista Gloriana Villalobos, porque tomaron la decisión ya de que la chica esta no vaya al Mundial mayor, para que vaya a otras actividades, y parecía que se convierte en un tema nacional. Sé que no tenemos que ver con deportes, pero me parece que se está moviendo mucho en las redes el tema, entonces lo dejamos ahí. Hay alguna razón y es de respetar de los padres de la muchacha. Absolutamente respetable. Yo escuché toda la entrevista al padre, y primero es hija que miembro de la selección nacional cuando tiene 15 años. A veces perdemos de vista que hay etapas en la vida. Si va con la selección mayor a Canadá porque llegan a esa decisión, buena hora, pero si por protegerla, por desarrollarla integralmente, prefieren no hacerlo, en buena hora. Cerramos Tiro al Blanco, nos vamos con la buena nota de esta noche. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. La verdad es que me alegro muchísimo. El país necesita programas de esa naturaleza, programas que analicen el acontecer político, que analicen el acontecer nacional con una visión fresca, que pueda darle a los costarricenses la información que requieren, con ese tinte de humor que de vez en cuando le imprimen al programa. Así es que yo me siento muy contenta. Soy Sandra Piz, diputada. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga, el espacio de opinión y análisis sobre el acontecer social y político nacional. Buena nota. Es
momento de las noticias positivas. La buena nota de esta noche es muy concreta. El tránsito en lo que va de este año, 10 meses, ha levantado alrededor de 200 partes mensuales contra picones. Licencias, vehículos sin identificación, exceso de velocidad, obstrucción en la vía pública, estacionamiento en lugar indebido. Eso es bueno, es reconocible, es loable, porque estas actividades generan un enorme peligro para los picones o piconas. Sí, ellos están disponiendo de su vida o su no vida, pero genera un enorme riesgo para el resto de la ciudadanía. Por lo tanto, la acción del tránsito es válida, reconocible, acentuable y ojalá que sigan. Esa es la buena nota de esta noche. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Desde la Secretaría General de UPA Nacional queremos agradecer a don Rolando y a don Carlos la invitación que nos han hecho al programa que conducen, La Hora que Ortiga. Recomendamos a nuestros afiliados a escuchar este programa. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Volvemos en La Hora que Ortiga con Fuego Cruzado. Esta noche, como lo habíamos anunciado, nos acompaña una figura cuya carta de presentación es su vida. Economista, político, académico, intelectual, polémico. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Otón Solís, pero no hay ninguna manera de cruzarse con sus pensamientos y sus acciones con indiferencia. Siempre generará en cada uno de nosotros una reacción. Muchas gracias, don Otón, por acompañarnos esta noche en Radio Monumental. Bienvenido. No, un privilegio, don Rolando y don Carlos, los felicito por retomar el programa. A usted, don Rolando, que es diputado, lo felicito por tener la fuerza para estar aquí toda la noche. No sé cómo hace, y después estar en la Asamblea Legislativa, y usted nunca está calladito ahí en la Asamblea, siempre está muy activo. Los felicito y es un privilegio estar aquí otra vez como lo estuve en la primera vida del programa. No, Tom, ahí le lancé la primera pregunta cuando estábamos en tiro al blanco, porque la verdad es que uno no entiende, o sea, realmente uno ve un esfuerzo y la gente lo hace de buena fe, hablando con toda honestidad. Yo estuve en el gobierno anterior, vi los esfuerzos que se hacía en materia política social, hay un gasto fuerte que es una inversión en materia social, pero la pobreza no decrece. Se puede argumentar que hubo una gran crisis económica internacional, será el modelo. ¿Qué pasa con eso? ¿Y qué se puede hacer para enfrentar eso? Tiene que ver con el modelo y en los últimos años con el lento crecimiento de la economía. La economía crece una tasa del 3,5%, es muy poco para absorber toda la fuerza laboral y evitar que algunos patrones no paguen los salarios que tengan que pagar cuando hay tanto desempleo. Y es el modelo privilegia a un sector de la población. Cuando aprobamos Banca de Desarrollo, a mí me parece que es empezar a darnos, regresar a ese mundo en que vivíamos, en que habían herramientas de movilidad social, ojalá se implemente de la manera adecuada. Pero sí hay que ver las dos cosas, la coyuntura del poco crecimiento y el modelo económico, muy dirigido a competir en un mercado en que los criterios de competencia no son la equidad social o la reducción de la pobreza, es la ganancia. Y donde hayan empresarios que ganen más venden en el exterior.
Y bueno, ese es el mundo, esa es la globalización y es complicado. Sin embargo, ustedes plantearon, y digo yo ustedes porque usted fue parte de eso, plantearon un proyecto de reforma fiscal que era progresivo hace 3 años y medio, una cosa así, y los sectores sociales, uno podría decir que el sector empresarial o algún parte del sector empresarial se oponía porque iba a perder riqueza, pero cuando uno veía sectores sociales, sindicatos, universidades, todos los grupos oponiéndose al proyecto de reforma fiscal, uno dice, ¿y entonces en qué estamos? Y uno podría pensar que hacia futuro va a ser lo mismo, Otón, o sea que aquí no es posible buscar una reforma fiscal. Sí, eso fue de las enormes contradicciones de ciertos grupos que se autodenominan de izquierda. Era un plan fiscal que el 75% de los nuevos tributos los iba a pagar el 20% más rico de la población. Dicho esto no por un foro neoliberal como el de la ANFE o la Academia Centroamericana, dicho por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de Costa Rica. Y eso no solo debilita la posibilidad de que el Estado financie programas sociales, sino que evitó que se financiara el Estado por los que más tienen. A ello agréguele la ineficiencia que tenemos en el Estado, lo caro que es colocar un bono de vivienda y lo mal que se colocan, no se colocan a los que menos tienen. Un serio error aquí es las filtraciones. Lo que se gasta en lo social, aunque fuese suficiente, no se gasta precisamente, digamos, en el 30% o en los 2 deciles más pobres de la población. Doctor, obviamente con las redes sociales tenemos un menú surtido, pero vamos a enfocarnos ahí durante unos minutos adicionales. Hoy nos dice una misión del Fondo Monetario Internacional, ustedes deben ir a un proceso de reajuste gradual que podría llegar a un 4%, y uno de los elementos sustantivos es reducción del gasto. Usted ha sido protagonista de una batalla por constreñir el presupuesto de la República. ¿Qué prevé el economista, el diputado, el líder del PAC en relación a las finanzas públicas para el año 2015? Bueno, continuará el problema que viene de atrás, un problema en que el déficit fiscal se viene incrementando desde el año 2009, una pequeña oscilación ahí por un año, pero se viene incrementando y el actual gobierno, digamos los economistas de mi partido que estuvieron más cerca del presidente, le convencieron de que no iniciara el gobierno con un plan fiscal. El argumento era que se iban a dar 2 años para demostrar que se podían cobrar mejor los impuestos y que se podía gastar menos, eliminando una serie de gastos. La sorpresa fue cuando el presupuesto llega con un déficit fiscal superior al del 2014. Aproximadamente el 6% va a ser el del 2014, un poquito menos, y el programado con el presupuesto enviado a la Asamblea Legislativa para el 2015 es del 6.7%. Y claro, el gobierno, digamos, con una posición respetable, se ha opuesto a recortes fuertes en la Asamblea Legislativa. Aún estos recortes no muy fuertes que contempla la versión mayoritaria que sale de la Comisión de Hacendarios van a ser enfrentados y se le va a hacer difícil justificar el cobro de impuestos. Digamos, si diputados de oposición no iban a estar muy felices aprobando impuestos, menos si es el gobierno quien se opone a unas reducciones que se han querido hacer en la Asamblea Legislativa o que hemos querido hacer. Entonces el panorama es complicado. Hay una sola ruta para que no sea complicado, el del 2015, el 2006 y etcétera, 2016 en el plano fiscal, y es que el crecimiento económico pase, digamos, del 6,5% en Costa Rica. Pero se habla de 2,5% en América Latina, incluyendo Costa Rica. Sí, digamos, hay una esperanza, es que Estados Unidos parece que está creciendo. Creció el último trimestre, que hay datos al 4%, yo estoy desesperado por ver lo que pasó en el tercer trimestre, y Estados Unidos sigue siendo un motor vital en la economía mundial. O sea, se puede disimular una crisis fiscal como se hizo en la primera mitad del siglo, digamos, del 2012 en adelante, con crecimiento económico. Pero si no se acelera el crecimiento económico a tasas que sustancialmente mayores, no hay salida. Vamos a una situación fiscal complicada en un país que ya tiene
heredamos un déficit fiscal que es el segundo más elevado de América Latina, solo después de Venezuela. Dos preguntas en una. ¿Está en riesgo la credibilidad internacional de Costa Rica en materia de estabilidad económica? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué implicaciones tendría eso en el mediano plazo? Hay dos factores que hacen difícil la respuesta. Uno, que el crecimiento, aunque es bajo, lamentable, 3,5%, es un toque más elevado que el promedio de América Latina, que debe andar por el 2% en estos momentos. Y lo segundo es que el Banco Central tiene reservas de 7.240 millones de dólares en este momento, 7.240 millones de dólares, que son mucho más de las que podrían insinuar una crisis. Entonces eso le da cierto colchón, cierta posibilidad, cierta válvula de escape. Lo negativo es que la ecuación fiscal de impuestos, de gastos, y la ecuación política no cierran. No se ha construido el escenario para lograr un consenso y aprobar impuestos. El gobierno además ha dicho que va a ir de impuesto en impuesto. Es muy difícil que se apruebe más de un impuesto en una administración. Yo hubiese deseado que el plan fiscal que habíamos negociado con doña Laura fuese el inicio del gobierno, o por lo menos ahora de enero, una vez que se mostraba un fuerte recorte ahora. Entonces Moody's ya lo dijo, ¿verdad? Las calificadoras. Y yo tengo reunión con el Fondo Monetario, estoy muy interesado en ver qué me van a decir la semana entrante, pero tuve reunión con el BID, 2 reuniones he tenido en los últimos 15 días y están muy preocupados. ¿Es cierto que se han venido gastando a razón de 100 millones de dólares mensuales de reservas para mantener el tipo? No, se han gastado como 360 millones de dólares y eso es mucho menos que 100 millones, porque sí es que de los 1.000 millones de eurobonos que quedaron del gobierno pasado, ya quedan como 400. Eso revela que los flujos de caja, es decir, de ingresos versus gastos del gobierno, está complicada la ecuación, porque se han tenido que estar utilizando esos bonos principalmente para evitar que las tasas de interés se tiren para arriba. Hay dos vías. La gente del Fondo Monetario Internacional está planteando de que por más esfuerzos que se haga, digamos, de contención de gasto, eso será 1/3 de lo que se requiere. Los otros 2/3 son de ingresos y tiene que ver con reforma fiscal. En contención del gasto, ustedes hicieron un esfuerzo importante que encabezó usted en la Asamblea Legislativa, planteando, digamos, una reducción importante en el presupuesto ordinario, pero no suficiente, sin duda alguna. Pero el gran tema es que sin ser suficiente, eso es como 1/3 de lo que gasta el Estado, porque el gran gasto del Estado es en instituciones autónomas donde la Asamblea Legislativa no tiene potestades. ¿Qué hacer? Pero volviendo a la primera parte de su comentario, es decir, lo que yo proponía era exactamente lo que ahora está diciendo el fondo, y yo no había hablado con ellos, es meterle un golpe del 1% del PIB al déficit fiscal por el lado de los gastos. Sí. El PIB estimado para el año entrante son 29 billones, la moción que presenté originalmente eran de 307.000 millones, es un poquito más del 1%, y eso, digamos, para después proceder a un ajuste del 3% del PIB en ingresos, que es muy difícil. Estoy ansioso porque sé que el fondo está diciendo eso. ¿Cómo se puede hacer eso? Es muy difícil. Aquí me pone algo para ortigarlo de una vez, ¿verdad? Que sí es cierto que usted es el trabajo del Fondo Monetario Internacional, entonces, porque están en lo mismo. No, es que es un trabajo de Costa Rica y el fondo lo exige y yo soy costarricense y lo quiero. El fondo no lo puede exigir porque no dependemos del fondo, porque tenemos muchas reservas. Pero en el momento en que se acaban las reservas y las situaciones fiscales se ponen difíciles, el fondo manda. Y parte de mi pavor y mi preocupación por la situación fiscal de un país es que cuando la situación se pone difícil, la banca privada no nos presta plata, el fondo sí nos presta y el Banco Mundial, pero comienzan a gobernar. Y por eso a mí me sorprende que a veces la izquierda se oponga a reformas fiscales que eviten déficits fiscales. Es una izquierda rara, una izquierda muy retrógrada, porque usted ve a Correa en Ecuador, a Mujica en Uruguay, a Evo Morales en Bolivia, y usted ve ahí 3 países con finanzas
públicas que yo me deseara. Entonces el tema es evitar que el fondo hace diagnósticos por ahora, pero eventualmente si seguimos por ahí, el fondo va a dar órdenes, como lo ha hecho aquí, cuando hay crisis. Y eso es lo que a mí, digamos, de ahí nace mi temor a los déficits fiscales. No he visto una ruta más corta para que se neoliberalice un país que tener una crisis fiscal, porque la dependencia de los recursos de los organismos financieros les permite a ellos decirnos qué hacer, y siempre es neoliberal lo que nos dicen qué hacer. Con esos elementos macroeconómicos y con la coyuntura que se ha dado en la Asamblea Legislativa, en lo político y en el gobierno, el fundador del PAC considera que se pueden consolidar sus propuestas programáticas, no las de Otón Solís, las del PAC en la última campaña. Yo creo que sí, digamos, está en un inicio complicado, un inicio en que ha tenido muchos resabios de las divisiones que acongojan a todos los partidos, y hay gente que no se percata que en gobierno hay que tener una concha gruesa y disimularse muchas cosas, porque no solo porque el futuro del PAC depende de la calidad del gobierno que hagamos. Yo, con todo respeto a ustedes dos, que son líderes de Liberación Nacional, si el PAC no hace un cambio sustancial, ustedes no van a tener estímulo para reformar en lo que tienen que reformar. Y si Liberación no se reforma y vuelve a ganar con los vicios que les caracterizó en los últimos gobiernos, este país va a ir muy mal. Entonces, es muy mal para el país. En cambio, si el PAC hace un gobierno extraordinario en materia, en las cosas que predicó, Liberación sobrevive si se ajusta en esa dirección. Nada, entonces el país gana, ¿verdad? En esa competencia, por lo bueno, el país gana. Después de 6 meses, Otón Solís tiene la esperanza de que eso se convierta en realidad. Sí, yo creo que pronto va a haber una reflexión. Es decir, tener a asesores ahí en Casa Presidencial atacando a algunos de nosotros, eso es creer que se trata de un juego, esta cosa, y no ni siquiera disimularlo. Entonces tenemos que dar un paso. El presidente Luis Guillermo Solís es una persona informada, inteligente, fue un gran comunicador en la campaña, debería seguir siendo él el que dirige las comunicaciones, y yo creo que las realidades van a forzar, es decir, van a forzar a que se retome la revolución radical, violenta que el PAC planteó y con lo cual ganó, y con lo que este país está dispuesto a aceptar, por eso votaron. Pero ¿cuánto dura para que sea eso, Otón? Porque el gran dilema de los políticos, independientemente de quién sea, es que cuando pierden la confianza, es muy difícil rescatarla, es más cara, digamos, desde la perspectiva de trabajo, ¿verdad? Y si usted ve la única encuesta de opinión que ha salido, el gobierno empezó y el presidente empezó a perder la confianza más aceleradamente de lo que uno podría imaginarse. Si eso no se da a corto plazo que usted plantea, probablemente en el momento que se quiera dar ya no hay credibilidad en la base política. Pero es que, licenciado Roberto, estamos en los primeros 5 minutos del partido y ir perdiendo por un gol o ganando por un gol y ya creer que se definió el partido es complicado. Es decir, han habido muchas cosas buenas, digamos. Yo lo que el presidente hizo en el Melico Salazar me parece a mí histórico. Tuvo coraje y creo que planteó una ruta. Han habido tensiones, han habido problemas, y yo creo que hay que dar más tiempo, y lo bueno que se ha hecho, que es bastante, va a ser más grande y va a ser más. Hay procesos de aprendizaje, y la prisa con que se pasó de la segunda ronda a la asunción del poder dificultó un poco una transición más pacífica, más tranquila, más capaz de iniciar con decisiones más claras al inicio. Usted ha hablado de un cambio radical, de un cambio revolucionario fuerte. El conflicto Solís versus Solís es parte de ese cambio. Yo, don Rolando, la gente habla de esas cosas y yo todavía no he dicho una sola cosa negativa contra don Luis Guillermo, ni contra sus asesores. Esto es una cosa de los asesores de Luis Guillermo, este servidor, unilateral. Y se lo he cuestionado. Unilateral, es decir, aquí no hay un conflicto de ese tipo. La entrevista que generó la carta de don Luis Guillermo, yo quiero que todo el mundo la vea y que después lea la carta, a ver si se justifica esa carta después de esa entrevista. Al final de esa entrevista, el entrevistador Claudio Alpizar me dice: vos sí que sos generoso, a veces pareces tonto. Eso me digo.
A mí me han criticado, pero entonces no hay un conflicto. Yo no tengo ningún conflicto. No tengo ningún conflicto. Tengo conflicto con algunas decisiones legislativas de los compañeros del partido. Y serio el conflicto. Ayer mandé una carta muy dura a la Comisión Política, que para mí es una carta final. ¿Está de acuerdo con si la no se presidenta arreglan, del PAC nombrada? Jamás. Eso es un acto de corrupción. Eso es terrible. Es decir, eso si ustedes lo hubiesen hecho, y lo hicieron a menudo, todo el PAC hubiese dicho qué corruptos estos de Liberación, usando el poder para beneficiar a sus acomodar puestitos de chofer y de todo a sus cúpulas partidarias. A mí me avergüenza que esto ocurra. Eso sí es un conflicto, pero es irrelevante en términos del gobierno, porque una cosa es, y a mí, yo lo que demando es que el partido, la comisión política, la mande a esa gente al Tribunal de Ética, y si no, que me digan que se vale eso. La presidenta del partido declaró en la extra de antier que es que las normas no estaban escritas en piedra, que hay que ser flexible, que hay que revisar. Esas 3 frases utilizó. Eso me motivó a enviarle la carta a la comisión. Bueno, su jefa de fracción también dijo lo mismo. Absolutamente. Cuando doña Emilia Molina, la líder de nuestra fracción, dice que es que los códigos de ética sirven para oposición y no para gobierno, ustedes lo hubiesen dicho. Una prédica de ética de ustedes, don Rolando, usted como y usted, don Carlos, en que dijeran, no, mire, es que esa ética era de cuando éramos oposición, ya en gobierno es diferente. Apedreados. Bueno, yo les hubiese dicho corruptos, descarados, hipócritas. Y eso se lo hubiese dicho todo el PAC. Y me hubiesen aplaudido a mí la gente del PAC y me hubiese dicho, Otón, así se habla. Y hoy el PAC dice esa barbaridad. Esta asociación con el nombrándole asesores a otros partidos, asesores que declaramos no nombramos. Yo me quedo pavorizado. Ese sí es un conflicto serio, porque si el partido no lo resuelve por la ruta de enviar gente al Tribunal de Ética, para mí eso es un tema serio, no es cualquier tema. Con don Luis Guillermo no tengo ningún problema, nada, es decir, a mí me ha atacado el diputado Morales Zapata y don Mariano Figueres de todas las maneras posibles y nunca les he respondido, nunca. Le preguntaron por qué no se fue con el regreso de Víctor Morales. Fue la primera pregunta de esta noche. No, porque yo lo que quise, yo hice un planteamiento privado al partido cuando me enteré de las denuncias que estaba haciendo Canal 7, no hubo reacción, entonces puse una presión diciendo me voy si no hay reacción. Y reaccionó excelentemente el partido y el candidato, don Luis Guillermo le pidió la renuncia y que no estuviera en la fracción y que renunciara a la diputación, nada más y nada menos que no había propuesto. Y la Asamblea Nacional del partido, la máxima autoridad se reunió y tomó una decisión con un voto negativo de pedirle que renunciara y expulsarlo y pedirle a la fracción no lo acepte. Y cuando en ese mismo momento se le dio, ¿cómo se llama? Se ratificó el acuerdo. Y ese que se había opuesto ratificó el acuerdo. O sea, para mí eso fue un renacer de la fuerza del PAC, contundente, inclaudicable, sin concesiones en temas de ética. Y eso me dejó a mí tranquilo, y no solo tranquilo, feliz. Hacía tiempos el partido no hacía, porque no había surgido la oportunidad, una manifestación tan contundente, tan reivindicativa de los valores con que nos lanzamos a la palestra allá en el 2000. Y entonces eso me llenó de felicidad y dije, no, aquí sería una afrenta mía ahora decir que no, después del montón de gente que se arriesgó y tomó esta decisión, después de nuestro candidato a 3 semanas de las elecciones que le pidió a Morales Zapata que se fuera. Entonces eso para mí fue una señal de que no, vamos para adelante y con la ética que hemos proclamado. Nos quedan alrededor de 15 minutos, entonces vamos a disparar una serie de cosas para hacer un menú variado. Cristian Castro, don Otón, gracias por apoyar a Costa Rica. ¿Cuál cree que serían las consecuencias más notables si no se realiza el rebajo del presupuesto? Orlando Palma, así es el Estado rápido, como una tortuga, la pone ahí grandotota. Felicita a Otón Solís. Como una tortuga renca a veces, ¿no? Sí. Miguel Jiménez, don Otón, ¿cree usted que el PAC puede seguir siendo un partido con un espectro ideológico tan amplio? ¿No cree usted que es muy difícil entenderse en materia económica con tanta polaridad de pensamiento? Reinier Carvajal, ¿se siente representado en su pensamiento político y ético con el gobierno? Sí. Orlando Palma, hay que quitarle más al presupuesto, lo felicito por darle la cara al país con determinación. Y bueno, por ahí vamos en Facebook. Bueno, igual preguntan que si pudo ver la entrevista que le hicieron a don Víctor Morales Zapata el lunes en un programa que usted estuvo. Me han y contado que le lanzaron un reto al final
del programa, pero no sé cuál será. No sé cuál, no, yo no lo vi, pero sí me lo describieron y sí parece que está encariñado conmigo definitivamente. Dice Gonzalo Villalta, ¿qué piensa de los presupuestos no ejecutados en algunas instituciones autónomas? Y José Rafael Flores, ¿qué piensa del despilfarro del PAC en la campaña, particularmente en la segunda ronda electoral? Bueno, todo eso lo he criticado ya. Las consecuencias del tema fiscal, que es la primera pregunta que usted tiene ahí en la lista, son conocidas. Este país las conoció a inicios de los 80. Es desempleo, inflación, pérdida de poder adquisitivo de la moneda, el Estado cerrando programas, el Estado reduciendo salarios reales. Lo vimos recientemente en Grecia, en España. Ahora que veo a los universitarios marchando, porque yo presenté una moción en que les permitía un incremento del presupuesto de solo, entre comillas, 57 millones de dólares. Ellos querían un presupuesto, o quieren, y lo lograron, de 14%. En España, el presupuesto que el Estado le da a las universidades públicas este año 2014 es un 15% inferior al que les dio en el 2010. O sea, 4 años de historia y el presupuesto va para abajo. Salarios reducidos en España, Grecia, Italia, Portugal. Pensiones reducidas o eliminadas en algunos casos. Gente despedida y mandada a la calle. Porque las crisis fiscales, cuando llegan a cierto momento, ya es un cáncer. Ya hay que extirpar una buena parte del cuerpo y a veces, ¿verdad?, la ingobernabilidad total. Hay un momento en que son anticipables, son prevenibles. Nosotros las recibimos en un estado muy difícil, entonces hay que actuar muy rápido. Perspectivas hacia futuro, todo depende de la actitud de este mes en relación con los recortes que hemos acordado en la Comisión de Hacendarios, diputados de Liberación, del PUSC, unos del PAC. Si esos recortes se mantienen y el gobierno inclusive se entusiasma con los recortes, va a tener una gran autoridad moral para pedir impuestos, y a mí me parece que urgen impuestos. Yo voy a apoyar los nuevos impuestos que envíe el gobierno, pase lo que pase, independientemente si le hace guerra a los recortes o no le hace guerra a los recortes, porque la situación fiscal me acongoja. Pero supongo que diputados de oposición que no tienen muchas ganas de aprobar impuestos al gobierno, se les daría una excusa gigantesca. Entonces la ecuación, estamos a días de que se tomen pasos correctos, digamos, que se tomen decisiones que pueden ser correctas o incorrectas. Vuelvo a la pregunta del inicio, don Tom. Por más recortes que ustedes hagan, es un pequeño paso. Se requiere un plan fiscal. Pero voy en los recortes. Yo no veo decisión del gobierno si no quiere reducir en el sector gobierno central, menos en instituciones autónomas. Ese punto es importante, sí. No, la idea de muchos de nosotros, don Carlos y audiencia, la idea de muchos de nosotros en entrarle al sector, al gobierno central y de las instituciones cuyos presupuestos se discuten en la ley de presupuesto, era iniciar esa revolución violenta contra los desperdicios que se dan en el resto del sector público. Esos salarios absurdos que hay en el sector público, un salario de un gerente bancario es de $400,000 al año costarricenses. Para entrarle a todo eso, y con un liderazgo del Poder Ejecutivo del gobierno, se empieza por casa, con una serie de reformas profundas. Esos presupuestos, ahí es donde hay también desperdicios gigantescos, pero y parte de lo que aprobamos en la Comisión de Hacendarios, que la prensa no le ha dado mucha importancia, pero que don Rolando lo sabe porque él es protagonista de algunas de esas normas, son las normas presupuestarias. Aquí hay algo inédito, en normas hay algo inédito, que a veces digo, tal vez algunos de los ministros se oponen a los recortes, no por los recortes, don Rolando, sino por las normas. Las normas van a castigar severamente la subejecución, es decir, la charlatanería de jerarcas, que no ejecuten, que no programan financieramente, que no programan físicamente, y cuando medio programan fallan. Las normas van a castigar, van a obligar a los jerarcas a asumir responsabilidades. Tenemos normas en que ya un ministro no puede decir, es que ese alquiler de ese edificio, ese robo de alquiler, me lo hizo un subalterno, porque ahora todo alquiler el ministro tiene que firmar y razonar por qué lo hizo, e enviar a la Comisión de Ingreso y Gasto el informe. Todo viaje de funcionario tiene que ser aprobado por el jerarca de la institución. No, pero usted fue ministro. No es medio injusto, porque si el jerarca
está en, qué sé yo, un ministerio como Obras Públicas, Transportes o Salud, donde tiene 1000 cosas, puede venir una crisis, apareció el ébola, apareció un virus, se aumentó el dengue, el ministro está en la preocupación y va a tener que estar preocupándose del tema estrictamente administrativo y asumiendo responsabilidad. Pero absolutamente, ¿por qué no puede controlar los viajes de los que viven viajando? Y perdone, usted me dijo que yo era el ministro, reduje el gasto del ministerio en 21%, don Carlos, precisamente siendo un metiches en todo lo que se hacía ahí. Reduje la flotilla de carros a la mitad. Pero los jerarcas tienen que asumir su responsabilidad, tienen que gerenciar y asumir responsabilidad. Y las normas que hemos aprobado implican, don Carlos, que los viajes de los ministros tienen que ser aprobados por el presidente. Tenemos una llamada en línea y en esa línea también nos dice don Otón que sintió cuando al ser diputado no le nombraron como ministro de Hacienda. ¿Te quería ser ministro de Hacienda? Bueno, ahí es cierto. Le enjorqueto, diría otra. Don Oscar Arias propuso una fórmula y usted le contestó de frente. Abordemos eso en el Salpe. Buenas noches, ¿quién nos llama? ¿Aló? Señor, dígame. Sí, ¿quién habla? Cristian Fernández, para servirle. Adelante, don Cristian. Don Otón, mis respetos para usted, lo respeto como persona y como político. Soy empleado público. La pregunta mía es la siguiente, o más bien mi comentario. Usted a veces habla de antigüedades o de las zonalidades. Yo soy un trabajador, que soy un técnico, trabajo en un hospital, no tengo un alto salario. A veces cuando usted habla de esas cosas, yo siento que usted mete en un paquete a todos, porque usted habla de que son cosas que son injustas, que son sobreprecios. Yo le voy a decir, yo lo que gano son 400.000 colones y tengo 7 años y lo que gano son 470.000 colones con esas anualidades. A veces yo siento que los compañeros míos, que somos muchos, porque la minoría es la que se lleva la tajada del pastel grande, por decirlo así, los médicos, yo siento que a ellos no les tienen miedo. Yo siento que usted es un político que podría esclarecerme eso, porque un médico, una X cantidad de pluses que usted sabe cuáles son, y a ellos les tiene miedo. Todo el mundo sabe que los pluses de los médicos suben la planilla del Estado y a ellos no los intervienen, y eso es algo que viene de años. No lo entiendo. Muchísimas gracias, don Cristian, por su llamada y su planteamiento. Otra llamada, buenas noches. Buenas noches, Jorge Arturo Fonseca de Nicoya. Adelante, don Jorge. Don Otón, definitivamente lo felicito porque usted está haciendo un papel increíble, porque de economía casi nadie sabe, ni siquiera los periodistas que llegan y hablan de la Asamblea Legislativa, no conocen el trasfondo. El año entrante la Fed va a subir los intereses. Lógicamente los préstamos a Costa Rica por lo que dice Standard & Poor's los van a hacer más caros, los créditos nos van a hacer más caros. ¿Qué va a hacer el país con los 14 billones de colones que debe al extranjero o a los bancos nacionales? Y por último, ¿cuál sería la solución? Porque si no, la devaluación definitivamente del colón subiría a 600 por dólar mínimo. Buenas noches y gracias. Muchísimas gracias por su llamada. Vamos a darle respuesta a lo que tenemos, ya el tiempo va corriendo. Tenemos la central llena. Vamos a evacuar estas dudas a ver si nos da tiempo de atender las otras llamadas. Brevemente, y gracias por las preguntas, al funcionario del sistema de salud, al que llamó primero, precisamente cuando estoy pensando en los pluses y estoy pensando en esos salarios altos. Ya mencioné el salario de gerentes bancarios que se ganan $400,000, pero usted tiene que aceptar, compañero, que hay gente que no se gana la anualidad. La anualidad se hizo para personas que son calificadas y tienen un desempeño excelente. En Costa Rica se dan automáticamente. Eso desestimula al empleado bueno porque se le da el mismo tratamiento que al malo. Si la anualidad se diera como se debe dar, el bueno quizás el malo se hace bueno y el bueno tendría un estímulo automático para seguir trabajando. Entonces es precisamente esa desigualdad entre la gente que se cumple responsablemente y los que no, lo que debe ser atacado, y por eso me enfrento a la anualidad automática y no generalizo jamás. Precisamente en las mociones que trabajamos en la Comisión de Hacendarios se establece implícitamente que hay un grupo de funcionarios que sí merecen la anualidad y que otros que no. Y tiene razón el segundo que llaman. Una crisis fiscal lleva a que los precios, las tasas de interés, el tipo de cambio, sufran hacia arriba siempre en contra de la gente.
y por eso es que hay que evitarlo. Por eso las crisis fiscales tienen consecuencias de todo tipo. Es que una crisis en el precio del frijol afecta, pero una crisis fiscal afecta todo lo afecta, y por eso es que hay que evitarlas al máximo. Y se me olvidaron las dos preguntas suyas. ¿Qué sintió Otón Solís al no ser escogido? No, pero eso fue, ya yo estaba electo diputado, y en una conversación privada con don Guillermo le solicité con todo respeto y le dije que le parecía, que a mí me gustaría ser ministro de Hacienda, pero no, él escogió una excelente persona, don Helio Fallas, que tiene un equipo excelente. Ahora hizo una presentación muy contundente, muy buena a la UCAEP, don Helio, y no era un asunto, digamos, de vida o muerte. Yo era diputado, sí he querido, a mí me gusta más la función en que se puede mandar de diputado. Usted es cojefe con 56 más, y de ministro de Hacienda, sí, mi idea era, métasele duro a cobrar impuestos y a reducir el gasto, y que el presidente haga una cosa muy linda de comunicación, de imagen, y que la pelea esta de lo feo esté ahí en el Ministerio de Hacienda. Pero una pregunta práctica, ¿usted cree que es lógico poner un vicepresidente en un puesto estratégico tan complicado como el de ministro de Hacienda? Usted sabe que sí, don Carlos, porque es inamovible el vicepresidente, porque está electo por el pueblo. Entonces, los que lo quieren maltratar, si cobra muchos impuestos o si hace muchos recortes, no se lo pueden quitar de encima, porque de ahí pasaría a ser vicepresidente y seguiría teniendo una incidencia importante en el gobierno. Entonces, precisamente, es una buena idea, y era lo que yo quería, ser ministro de Hacienda y ser diputado, sin perder la diputación. Así que nadie iba a jugar conmigo, porque si salía del Ministerio de Hacienda, por presiones, si no les gustaba lo que iba a hacer, iba a ir a la Asamblea Legislativa a denunciar a los jerarcas que no querían acomodarse. Pero si al vicepresidente hay que quitarlo, el ministro de Hacienda pierde potestades como vicepresidente. No, pero sigue coordinando el Consejo Económico y sigue teniendo incidencia en el gobierno. Entonces, ahora que es ministro de Hacienda, tienen que respetarlo mucho, porque él es electo y no lo puede quitar ni siquiera el presidente de la República, de vicepresidente. Usted sabe que eso es un punto interesante. Yo tengo la idea, y ya me la han oído, de que don Helio Fallas debería ser vicepresidente rector del área económica. Creo que está también como rector del área económica. Es el tercer sombrero que tiene. El ministro de Hacienda debería ser un combatiente que pueda liderar la transformación. Entonces, son particularidades de estilos, ¿verdad? Pues yo creo que el ministro de Hacienda exactamente debe ser un capataz. Y un ministro de Hacienda que lo quiera el sector público o los tributantes, no es un buen ministro de Hacienda. Tienen que mal quererlo los tributantes, porque los está enviando paquetes fiscales, claro, y los está acribillando, y los funcionarios públicos y los otros ministros y presidentes ejecutivos deben detestarlo, porque está encima de todos los gastos, de todos los viajes, de todas las consultorías, de todos los alquileres, de todos los viáticos y toda esa barbaridad en que aquí se vota plata en borbollones. ¿Y da Otón Solís a presentar un proyecto de reforma fiscal? No, yo voy a respetar la ruta del gobierno. Yo estuve pensando en tomar el proyecto fiscal que acordamos con doña Laura y presentarlo como proyecto de ley mío si el gobierno no lo hacía, pero ya eso se va a interpretar, no se va a interpretar bien por ciertos círculos que carbonean a don Luis Guillermo, pero sí estuve pensando hacer eso. Ese paquete ya ha sido negociado. Liberación se le va a hacer difícil decirle que no, se le haría difícil porque estuvieron de acuerdo. Pero decidí que no, y me voy a matricular con lo que haga el gobierno. Si envían un impuestito, pues ahí vamos con ese impuestito. Si envían otro, estoy apoyando fuertemente los proyectos de ley que ya he enviado, el que ha enviado de fraude fiscal, lo estamos trabajando ahí en Hacendarios, en una subcomisión, y entonces me voy por esa ruta, aunque bueno, de ahí uno no sabe si puede ser que más bien al gobierno le sirva que yo presente ese proyecto, en cuyo caso ser peón en esa función para mí sería un honor. Hay varios mensajes de Carlos Solano, de Micael Cajel, de Orlando Palma, muy favorables a la participación de don Otón esta noche y además a su protagonismo en diferentes aspectos de la vida nacional. Y una pregunta candorosa: ¿qué va a hacer Otón Solís en política en el futuro? Pues yo terminé todo ya, yo había terminado ya todo, pero era feo decir que no a la petición de don Luis Guillermo, sonaba egoísta, y por eso acepté lo de la diputación, pero no, aquí termina todo. La gente se ha enredado. Yo renuncio a la candidatura, pero sigo opinando del país. Yo nunca dije que me retiraba de la política en ese sentido, de puestos y de aspiraciones. A mí digamos,
Costa Rica me dijo 3 veces que no, yo eso lo entendí. Mi agenda y mi visión no es querida por este país. Y quiero creer que es eso es decir, y entonces, no, la función de diputado es una función realmente pequeñita, somos 57, ahí nadie manda nada, es punta de cariño, yo ahora trato de no decir nada, además me parece que hay gente que me dice, pero usted no ataca a Liberación y la Unidad. Este no es el tiempo de atacar a Liberación y la Unidad. Nosotros ganamos, quiere decir que todos esos ataques rindieron frutos, el pueblo nos escuchó y nos eligió. Ahora es hacer, pero ya seguir en eso no, ya es como que la afición quiere cambiar a un entrenador y critica a la junta directiva y cambian al entrenador y sigue criticando a la junta directiva. Ya logró lo que quería, ya nosotros logramos sacar a Liberación del poder y al PUSC y estar en el poder y vamos a seguir de ahí. Eso fue lo que logramos, convencer al pueblo de que había que hacer un cambio grande. Entonces ahora quiero ver cómo armamos cosas. Hay cosas que yo me he metido muy duro, don Rolando, y no me meto ni a hablar en el plenario para que avancen, porque yo sé que a veces por atacar al mensajero se atacan mensajes importantes, pero no, yo aspirar a nada más, no, de ninguna manera. Bueno, dice doña Emilia Molina, que me parece es importante, les pido por favor aclarar que esas no son declaraciones propiamente mías, sino una valoración de alguien en particular. Muy bien. Pero debería doña Emilia, que dicha que está escuchando, aclararlo a la Nación, porque la Nación lo sacó muy claro, que dijo que el código ético se había hecho para estar en oposición. ¿Es a eso a lo que se refiere? Sí, digamos, eso es muy grave, doña Emilia, si lo está escuchando usted, eso debe haber sido un derecho de respuesta de un artículo, porque eso a mí me tiene muy molesto, doña Emilia, muy molesto. Bueno, nos quedamos con una pregunta. Y que a mí me tenga molesto algo no es importante, pero sospecho que a mucha gente el pago debe tener muy molesto y debe ser materia prima para Liberación Nacional preciosa, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Otón. Muchas gracias por venir a la hora que Ortiga. Habíamos pospuesto esta fecha porque queríamos redondear especialmente los temas fiscales. Gracias a ustedes, amigas y amigos, que nos acompañan en diferentes lugares de este país y del mundo. Saludos hasta el sur, el norte, el este, el oeste, el Valle Central. Y en nombre de Carlos Roersi, de este servidor, de Rigo González, de Olman Rímola, de Cristian Aguilera, de Marco Ramírez, de Rodolfo Chacón y de Emila Cuesta, muchísimas gracias, muy buenas noches. Nos encontramos mañana, como se nos va haciendo costumbre los viernes, Ortiga Libre. O sea, mañana nos damos gusto, todo el mundo, con las participaciones que tenemos, breves, directas, ortigosas y respetuosas. Muy buenas noches.